Buenas tardes. Vamos a desarrollar un pequeño tema. Tenemos los estudiantes en línea sobre las organizaciones. Gestión de organizaciones, planeación de organizaciones. Vamos a dedicar los primeros 5 minutos a hablar de las organizaciones que comúnmente conocemos y organizaciones educativas, a lo que específicamente nos dedicamos. Primero tendríamos que entender que las organizaciones educativas, las escuelas, las universidades, son educadas por el Estado, son instituidas por el Estado y responden a los intereses del Estado. El Estado determina lo que se educa, cómo se educa, determina la currícula, determina las leyes que están en torno a la educación. Este modelo tradicional es un modelo unificador, homogeneizador. Y evidentemente en este tipo de educación lo único que tienen que hacer los maestros directivos es cumplir las normativas, seguir los documentos normativos. Y en esta línea la gestión se vuelve ejecución y la organización se vuelve burocratización del proceso, expulsando dentro de sus funciones la creatividad, la contextualización del proceso educativo. Si lo vemos así, con ese sentido totalmente vertical, en el que hay que seguir todas estas normatividades, es fácil darse cuenta entonces que el docente, la persona que se dedica a educar, se vuelve un ejecutor, una máquina. Empiezan los procesos de alienación, diríamos que empieza la ruta de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Como la burocracia, la exigencia, el rol se va imponiendo al sujeto y el sujeto es oprimido por ese rol, por esa normatividad y por ese sistema de reglas. Evidentemente hay otro modelo educativo, educaciones más democráticas, donde se habla de la descentralización de la educación, autonomía institucional, autonomía curricular, flexibilidad curricular. Y en este caso estamos hablando entonces de instituciones educativas que se especializan en gestionar la educación desde los contextos, tomando los contextos como referente fundamental para las decisiones que se toman. Y evidentemente, entonces, este modelo educativo, digamos, menos rígido, menos verticalista, menos institucionalizado, abre más espacios a la creatividad y más espacios al desarrollo personal del maestro. Evidentemente, este modelo contextual, los educadores se hacen algunas preguntas que son fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades del contexto de los usuarios? Para entonces pensar en las adecuaciones curriculares que hay que hacer según esas necesidades, buscando, como se entenderá, la satisfacción de las necesidades de las personas que asisten al centro educativo. Y muchas veces se argumenta que este modelo aumenta el compromiso y aumenta, digamos, las competencias educativas. Entonces, en este modelo de flexibilidad curricular, lo que hace el maestro se inserta en el contexto y subsume elementos contextuales, elementos de la cultura del contexto. Y como es de suponer, la currícula adquiere un mayor sentido para el estudiante. Porque ya no es una currícula que está pensada exógenamente que viene y se implanta, sino que es una currícula que tiene elementos contextuales y eso aumenta el sentido que el alumno puede estar teniendo acerca de los procesos educativos. Entonces hablamos entonces de un desarrollo educativo, un desarrollo institucional y un desarrollo social, porque la institución educativa estaría impactando directamente estas problemáticas sociales. Nosotros ahora en la segunda parte queremos separarnos de estas posturas, porque nos damos cuenta que tanto el primer modelo como este segundo, tanto la currícula oficial rígida, vertical, como esta otra currícula flexible, contextualizada, ambas currículas
son pensadas desde el sistema hegemónico de dominación. Son pensadas desde el propio sistema capitalista. Entonces, podemos tener una currícula contextualizada donde el niño adquiera un mayor sentido de ella a partir de la imbricación de los procesos de escolarización con la cultura comunitaria, pero todo esto pensado, desarrollado y ejecutado y evaluado desde la lógica del sistema capitalista de explotación. Nosotros entonces vemos a las organizaciones de un modo diferente. Nosotros proponemos la idea de que se piense a la organización como una institución liberadora y desalienadora, fundamentalmente la organización educativa. No podemos traer los términos de las organizaciones productivas hacia las organizaciones educativas, porque esa mutación literalmente castra a la escuela de su principal función en el sistema capitalista de dominación. La principal función de la escuela no es socializar, la principal función de la escuela no es educar a un ciudadano, porque puede haber un ciudadano dentro del sistema capitalista de dominación que cumpla los requisitos de un ciudadano, pero es un ciudadano oprimido, alienado. Nosotros pensamos que la primera función de la escuela es desalienar. La primera función de la escuela es liberar, precisamente porque el joven viene de sistemas alienados y donde se le va castrando poco a poco sus libertades de pensar, de concebir, de ver la realidad. Entonces, si vemos a la organización en su función desalienadora, vemos otra dinámica entonces. ¿Quién dirige? ¿El director? ¿Los maestros? ¿Los alumnos? ¿O todos? ¿Quiénes participan de los procesos de educación? Porque si hablamos de la disciplina del niño como autoconocimiento, como autoexigencia, como conciencia histórica, él se convierte en un director primero de sus decisiones, de los esfuerzos que tiene que hacer. Participa en el análisis de lo que hacen sus compañeros. Él participa de la dirección constantemente porque están en un proceso de liberación, de desalienación. Yo no puedo liberarme si soy dirigido por otro. Yo no puedo liberarme si en el proceso de liberación hay otro que está por encima de mí, que sabe lo que yo tengo que hacer. La liberación es un proceso de desarrollo de autoconciencia, autocompromiso y relación horizontal con el otro. Porque la liberación es un proceso de humanización. En segundo lugar, ¿quién planea? ¿El director? ¿Los maestros? ¿Los alumnos? ¿O todos participamos de la planeación? Porque si estamos en un proceso de desalienación, de liberación, todos tenemos que participar de la planeación, no solo lo que vamos a hacer como grupo, sino lo que yo voy a hacer como individuo para enriquecer la liberación del grupo. Entonces los deberes escolares ya no aparecen como acciones que en solitario yo desarrollo para estimular el crecimiento de mis conocimientos y habilidades, sino que los deberes escolares adquieren la dimensión de comprenderse como compromiso con el colectivo. Yo hago mis deberes escolares para tener más que aportar en el colectivo. Yo cumplo con las tareas, porque cumplir con las tareas es la manera que yo tengo de retribuirle al colectivo con mis conocimientos, con mis habilidades que voy a apoyar a otros compañeros. Si yo no hago la tarea, entonces, ¿qué tengo para darle al colectivo? Si yo no cumplo con la autoexigencia, cuando llego al colectivo no tengo nada que dar, el colectivo no va a poder crecer, porque el colectivo no crece abstractamente, crece a través de todos los sujetos que están ahí. Pero si esos sujetos tienen conciencia histórica, conciencia de clase, comprenden que se están emancipando, entonces todo el proceso adquiere una dimensión diferente. Entonces la organización educativa adquiere una función liberadora y emancipadora, y con eso se van redistribuyendo otra vez lo que anteriormente se veía como funciones aisladas, con funciones que estaban incrustadas en el que dirige, incrustadas en el que planea, y pues los alumnos tienen que seguir con todo. Y hay otra pregunta de hacerse: ¿quién controla? ¿Quién evalúa? ¿El director? ¿El maestro? ¿Los alumnos? ¿O todos? Y entonces empezamos a ver la dinámica entre la autoevaluación crítica con conciencia histórica y la evaluación crítica del colectivo con conciencia histórica. Y ya no voy a preguntarme entonces cuánto aprendimos o cuántas habilidades desarrollamos, sino que me voy a preguntar cuánto nos emancipamos con estos conocimientos, cuánto nos liberamos con estas habilidades. Como yo con estas habilidades y estos conocimientos que estoy teniendo puedo poner mi vida en función de la emancipación de mi pueblo, como yo lo puedo usar para hacer un pueblo más libre, más consciente, más emancipado, frente al enemigo común que sería el imperialismo norteamericano.
Es el enemigo común de todos los países de América Latina. Y por último, habría que hacerse una pregunta. ¿Quién produce y qué se produce? Porque la escuela es un centro de producción. Lo que pasa es que la separación del trabajo intelectual del trabajo manual nos ha llevado a pensar que se produce en una fábrica y en una escuela no se produce. ¿Pero qué produce una escuela? Bueno, históricamente se pensó que produce conocimiento, produce desarrollo personal, pero no nos dimos cuenta que produce o sometimiento o liberación, o conciencia histórica o conocimientos instrumentales. La escuela forma un hombre unidimensional o forma un hombre libre, holístico, multidimensional. Entonces la escuela es un centro de producción de sentido, pero no de cualquier sentido, sentido emancipador, liberador. Entonces hay que discutir también la producción intelectual, porque ocurre muy comúnmente que los muchachos en las escuelas se están dedicando a repetir lecciones, a desarrollar tareas y no se produce intelectualmente. Hay que poner a los muchachos a producir poesía, a producir cuentos, a producir ensayos. Y si Trump dio un discurso X, los muchachos tienen que escribir la respuesta a ese discurso X. Y si tenemos a Bolsonaro haciendo barbaridades, los muchachos tienen que escribir las respuestas que desde su dimensión, desde su edad, desde los conocimientos a los que ellos están llegando como el centro emancipador, ellos pueden escribir hacia. Si los Estados Unidos están aumentando el bloqueo contra Cuba o el bloqueo contra Venezuela, los muchachos tienen que empezar a producir ideas, ensayos, artículos, cuentos de la vida cotidiana donde se denuncien esas cosas. Esos son producciones de sentido. Esos son producciones. Uno de los problemas más serios que tenemos es que las instituciones educativas, vistas tradicionalmente como instituciones verticales o contextualizadas, al margen del proceso de emancipación, se están alienando de los procesos de producción de sentido, de producción de oralidad, de producción de escritura. Entonces a mí me parece que estos son elementos importantes que se pueden empezar a considerar a la hora de hacer planeaciones estratégicas, porque no estamos planeando la eficiencia, estamos planeando la emancipación. No estamos planeando la calidad educativa, estamos planeando la liberación y la producción de sentido histórico, de sentido emancipador desde la escuela. Entonces, la planeación nuestra se basa en un elemento que es fundamental, con esto termino. El estudio de la historia, la conciencia histórica, el descubrimiento del despojo al que hemos estado sometidos y la ubicación del verdadero enemigo histórico, sobre la base de esta visión de nuestra función social como maestros, porque somos desalienadores, somos emancipadores, somos liberadores de los niños, de los jóvenes y de la sociedad en general. Esa es la función de la escuela, ser la institución que dé luces para que nunca más nuestros pueblos anden de rodillas solicitando la libertad. Como decía Martí, la libertad cuesta cara. Se lo digo al hermano pueblo venezolano que ahora está pasando las terribles vivencias diarias de un bloqueo que ya los cubanos pasamos por muchos años. Y muchas veces nos decíamos eso, y una y otra vez cuando no había aceite, cuando no había alimento, nos decíamos aquellas palabras sabias de Martí: la libertad cuesta caro. Y es necesario pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella. Y nosotros no queremos resignarnos a vivir sin libertad. La vamos a comprar por el precio que sea. Y el precio es la resistencia, el estudio, la conciencia histórica. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Nos vamos.